A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Cómo están? Como siempre, un fraternal saludo cordial a todos nuestros amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, RPOs Bolivia, la radio bandera de los pueblos originarios, el periódico de alcance nacional Ahora el Pueblo y la gran cadena de medios de las organizaciones sociales en todo el territorio nacional. Estamos casi a 3 días para que pueda finalizar este año 2024 y dar la bienvenida a la próxima gestión 2025, año del Bicentenario de Bolivia, el que es esperado con gran expectativa por los bolivianos, sobre todo con la esperanza de días mejores, salud, en educación, prosperidad con trabajo que va a generar seguramente las plantas industrializadoras que serán inaugurados en el año que vamos a estrenar dentro de poco. El año que cerramos, sin duda, fue muy accidentado por la actitud asumida por la oposición radical y la nueva derecha liderada por el dirigente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, que ha protagonizado bloqueos de carreteras por más de 40 días, provocando agio especulación en los productos de la canasta familiar y la venta de combustible para generar, se dice, un ambiente de intranquilidad en la población para luego acortar el mandato del actual gobierno Luis Arce Catacora. Asegurar que ante esta inestabilidad de los precios de la canasta familiar es necesario, eso buscaban y decían, es necesario salvar Bolivia y yo estoy acá, se creía un dios, ¿no es cierto? Estamos hablando del señor Evo Morales, que ha amenazado, y el entorno además de Evo Morales ha amenazado al presidente Arce Catacora para que aliste sus maletas, le dijo así en un discurso, y se vaya sin importar los efectos que han causado, estos efectos negativos, sobre todo en la familia boliviana y en los más necesitados que viven el día a día en nuestro territorio nacional. En materia política, hay que recordar que se ha desarrollado el 10º Congreso del MAS y PSP, donde Grover García fue elegido como presidente de este instrumento político, destellando a partir de este momento la democracia, el caudillismo del MAS y PSP. A su turno, hace poco, el Tribunal Supremo Electoral ha determinado reconocer a Grover García como presidente del MAS y PSP, anulando a Evo Morales para ser candidato presidencial por varias razones. Una de ellas tiene que ver con una deuda pendiente que tiene ante la justicia boliviana e internacional por estar involucrado en actos de trata y tráfico de personas, abuso sexual a menores de edad. Otra noticia que ha marcado la agenda informativa en la presente gestión que cerramos tiene que ver con el golpe fallido del 26 de junio, porque las organizaciones sociales salieron a defender la democracia. La democracia, tras haberse concentrado en la histórica Plaza Murillo, evitando de que se consolide este hecho para que el presidente, por su parte, Luis Alberto Arce Catacora, lo que hace es de forma valiente enfrentar a la tropa militar sublevado, dando la cara para decir que no se va a permitir que la democracia sea pisoteada. Actitud que tuvo un eco positivo en las organizaciones sociales y en la población en general.
En el plano internacional, Bolivia tuvo una destacada e interesante participación, porque ha debutado como miembro pleno del Mercosur, el que fue aplaudido por la gran mayoría de los empresarios bolivianos, la población en general. También habrá que recordar la firma de acuerdos entre Brasil, Bolivia y formar parte de los BRICS. Sin duda ha sido de los hechos importantes. Otro hito importante es sin duda para destacar en el programa que estamos arrancando, es el último prácticamente de este año. En cuanto a deporte, permítanme por favor, la nueva actitud de la selección de Bolivia, con un nuevo entrenador boliviano, con jugadores jóvenes, le dio otra tónica, invitándonos a los bolivianos a soñar nuevamente en una eventual clasificación al Mundial. Estos temas y otros que tienen que ver, reitero, por ejemplo, con la actitud cultural que se ha desarrollado. Y claro, la actividad cultural ha sido afectada, habrá que recordar, ¿no es cierto?, ha sido afectada por un bloqueo de carreteras a principios de años, y claro, este hecho ha provocado de que turistas puedan arribar al territorio nacional. Habrá que recordar, por ejemplo, que el departamento de Oruro, el lugar donde nace el líder cocalero, pues allí le han declarado persona no grata por afectar los carnavales. Reiteramos, este tema y otros vamos a abordar en el programa del Dialogando con el Pueblo de la fecha, el último. Para este propósito tengo el placer de presentar a Martín Moreira, analista, economista. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rubén? Un saludo a todos los panelistas, muy agradecido por esta entrevista, y saludo a todos los oyentes de las RPOs. Gracias. Rodolfo Ayala, dirigente experimentado de la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia, este año ha tenido un papel bastante destacado. Le he visto ahí correteando, haciendo lobbies por diferentes lugares para lograr un propósito que venía años. Se ha coordinado con la Central Obrera Boliviana. Nos va a estar hablando seguramente de estos temas. Un placer saludarte, querido Rodolfo. Sí, muy buenos días a todos ustedes, con la presencia de los compañeros para un poco analizar el tema que ocurre acá en Bolivia. Perfecto. Y ahora tengo el placer a un gran amigo de las RPOs Bolivia, Juan Carlos Cordero Nina, viceministro de Patrimonio e Industrias del Ministerio de Culturas. Un placer de verdad. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante. Pues bueno, un saludo cordial, pues agradecido por la invitación. Gracias. Y aquí está a nuestro amigo Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, ex ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Y permítame decirle, generalmente no señalo este tema, él me ha pedido con mucha humildad, me dijo, por favor no lo hagas, pero él fue uno de los ministros que ha logrado recuperar, su calidad de ministro de Educación, logró recuperar la educación en nuestro territorio nacional. Junto al presidente se recupera la democracia, se recupera la salud y se recupera la educación para los bolivianos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Rubén. Un gusto estar Dialogando con el Pueblo y saludar a los panelistas y a todos los oyentes. Muchas gracias. Perfecto, Martín, arranco contigo. Fue un año bastante problemático en el ámbito político, provocando por quienes por la fuerza pretenden ser candidatos a un presidencial, pese a que tiene que responder, decía, a un inicio ante la justicia nacional e internacional sobre casos por los que se le acusa como trata y tráfico de personas, abuso sexual a menores de edad, y ahora está atrincherado en el Chapare. ¿Qué evaluación haces sobre este tema, sobre el tema económico? Porque, reitero, Martín, se ha lastimado la economía con un bloqueo de carreteras por más de 40 días, claro, con el único propósito, no por una reivindicación social, sino el propósito
que tenía solamente o que tiene es ser candidato presidencial. Personal el caso. Buenos días, un saludo a todos los oyentes. En primer lugar, creo que hay que decir que este 2024 fue un año muy complicado en el tema de la crisis política. Esta crisis política nos ha llevado a una inestabilidad social, la cual ha desembocado en bloqueos y en la paralización del aparato productivo. Esta paralización del aparato productivo, más o menos sumado todos los bloqueos que ha habido en el año, suman 64 días de bloqueo. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares que ha perdido el aparato productivo. Esto ha provocado una ruptura de la cadena productiva, la cual ha desembocado una inflación en los meses de agosto, octubre, de agosto, octubre y noviembre, y seguimos asestando los daños y perjuicios de estos bloqueos. También hay que decir que cuando tú haces el análisis de este año, tenemos que decir que ha habido dos tipos de bloqueos: uno que ha sido traducido por la inestabilidad social, que ha desembocado en bloqueos de carreteras, y el otro que es el bloqueo en la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando que 2 años ya que el Estado no recibe ningún crédito de organismos internacionales. Estos créditos han sido detenidos por cuestiones político-partidarias, y los más perjudicados son las distintas regiones del país. Estamos hablando de departamentos, ciudades intermedias, poblaciones, porque hay créditos que tienen que ver exactamente con el riego, con el empleo, con infraestructura, salud, educación, más o menos 1.228 millones de dólares que han sido plantados o han sido detenidos en la Asamblea Plurinacional. También tenemos que decir que esta misma Asamblea ha bloqueado leyes tan importantes como la investigación de ganancias ilícitas, que esto nos hubiera dado una mayor certeza y legalidad frente a la GAFI a nivel latinoamericano. Creo que es muy necesario este tipo de calificaciones y este tipo de compromisos que se tiene con la legalidad y la lucha contra la corrupción de cuello blanco, porque de esta manera podemos subir calificaciones en el tema financiero. También hemos tenido problemas muy fuertes con el tema de la ley que no ha sido aprobada de niñez sobre protección de niños y adolescentes, que también ha sido postergada por la Asamblea Plurinacional. Los jubilados aquí han sufrido un año y medio, casi 2 años en el tema de la aprobación de la ley 065, el aumento salarial, ¿no? Para la ley 065. Se ha tenido problemas de 2 años y medio en la ley de aprobación de la 1503, la ley del oro, la cual está funcionando realmente muy bien. Es una ley que ha podido repatriar o rescatar cantidades de oro muy interesantes. Eso es en el ámbito político lo que ha generado el malestar. También dentro del ámbito privado, podríamos decir, se han entablado diferentes diálogos. Un diálogo que es en febrero, que te ha generado 3 trimestres con balances comerciales en positivo, y es interesante. Se ha vuelto a reinstalar este diálogo en septiembre. Se ha liberado plenamente las exportaciones, y para que tenga una certeza, el exportador se le ha reducido la tramitología de 100 a 5 días, y se le ha generado el CEDOIN, el certificado de devolución impositiva, que lastimosamente hasta este mes de diciembre una sola empresa ha podido emitir este certificado de devolución impositiva. Los privados nuevamente están dando la espalda al país, no están trayendo las divisas de las exportaciones. El CEDOIN ha sido un certificado de devolución impositiva hecha a la medida de los empresarios privados, porque se les ha preguntado cuántos dólares quieren traer a Bolivia. Ellos han dicho, los agropecuarios el 72%, los mineros el 70% y los manufactureros industriales el 60%. Ellos han dicho que podrían traer esa cantidad de dólares al país porque necesitaban sus dólares en el extranjero para comprar insumos. El Estado ha aceptado, pero ninguno de ellos, pese que está la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la CAMEX, como la Cámara Nacional de Exportadores. Entonces, pese que había un compromiso de las entidades privadas, ni uno de ellos ha cumplido con 75 millones de dólares que ha entrado al sistema financiero. Los demás, lastimosamente, han dado la espalda nuevamente al país, y después empiezan a generar agio y especulación, como en el caso del aceite provocado de este señor Marinkovic por cuestiones políticas. Recordemos que Marinkovic tiene plantaciones intensas, inmensas
inmensas, podemos hablar casi de 60.000 a 70.000, de 170.000 hectáreas de soya que el señor maneja, entre las que están legalmente reconocidas a él. El señor, como está en su carrera política, ha empezado a meterse con la CAIOP y con otros sectores agropecuarios para impedir la llegada del aceite y la refinación del mismo, ¿no? Estamos hablando que Bolivia, de la producción, del 100% de producción, el 20% solo se queda en el mercado interno y el 80% sale como aceite crudo, ni siquiera refinado, aceite crudo. Bolivia no vende aceite refinado, vende muy poco aceite refinado, la mayoría lo que vende es aceite crudo a medio proceso y lo vende a la comunidad andina. Esto es, digamos, es el contexto de la crisis política que hemos tenido este año, que ha dificultado mucho y ha generado un malestar económico. Pero en cuanto a medidas y crecimiento del Estado, tenemos que decir que este año, que al primer semestre de este año, tenemos un crecimiento de 2.6%. La proyección es llegar a 3%. Esperemos que sí lo logremos. El tercer trimestre tenemos balance comercial en positivo. Eso nos va a dar confianza para llegar a un 3%. En el tema inflacionario, hubiera sido muy complicado que la inflación, porque la inflación de los primeros 7 meses es 2.98%. La inflación de agosto ha sido una inflación muy alta, pero por 5 factores muy importantes. El primero, la crisis política. El segundo, el contrabando a la inversa. El agio y la especulación. El tercero, el tema de dólares, que ha sido traficado como una excusa para elevar los precios. Y el quinto, que me parece muy importante, es que los productores han empezado a bajar su producción para el mercado interno, y eso es un problema muy fuerte, y eso lo ha visto específicamente en el aceite, no tanto en la carne. La carne ha sufrido contrabando a la inversa, pero el aceite no han refinado aceite, y eso es un problema fuerte, porque no estaban queriendo vender solo aceite crudo y dejar al mercado desabastecido. Recordemos que el litro de aceite en Perú está a 35 bolivianos, y en la selva peruana, por donde entra por Volpedra, entre cruce Brasil, Perú y Bolivia, esta triple frontera, el aceite está alrededor de 60 bolivianos el litro, ¿no? Entonces es una problemática muy fuerte. Pese a eso, en agosto hemos tenido una inflación de 1.51, la cual ha sido contenida por el Estado en septiembre con un 0.88%, que ha significado que ha habido políticas de contención en el tema inflacionario, y eso ha sido bueno, y se ha proyectado una inflación para octubre de 0.2%. Pero esto no ha sido real, porque hemos tenido 2 meses perjudicados con bloqueos, porque es octubre y noviembre. En noviembre se ha paralizado también todo el aparato productivo, porque se han roto las cadenas de producción. ¿A qué me refiero? Es que los insumos no han llegado a los sectores productivos, por ende no ha habido producción, y ha ido creciendo los índices inflacionarios y el desabastecimiento. Octubre hemos tenido una inflación de 1.61%, de 1.61%, pero en noviembre, si hubiéramos tenido una inflación arriba del 1.61%, hubiéramos llegado al 2%, hubiéramos estado entrando en ciclos inflacionarios, pero se ha logrado contener y se ha tenido una inflación de 1.42. O sea, hay una diferencia de 19 puntos porcentuales, que es de 0,19 puntos porcentuales, que es mucho cuando tienes un aparato productivo prácticamente detenido, tienes contrabando a la inversa, tienes inflación importada, tienes sectores productivos que han decidido hacer política con los alimentos, que han decidido hacer agio y especulación subiendo los precios de los alimentos, en especial de los agronegocios, en especial de los productos que llegan de Santa Cruz. Tenemos que decir, donde hemos tenido problemas es el arroz, la carne, el aceite, la leche. No me sorprende que hubiéramos tenido problemas con el azúcar. Los agronegocios y la política en Santa Cruz han decidido atacar, ¿por dónde? Por el lado de los alimentos. Y recordemos que solo es el 30% que ellos producen de alimentos en el país. El restante 70% que tú tienes en tu mesa, como verduras, frutas y otros, eso lo produce la economía
agrícola campesina familiar. Esa es la que produce el 70%. Pero este 30% resulta ser muy importante porque son cárnicos, son cereales y son aceites. Entonces, influye mucho en el balance de los precios. Ya para cesar esta primera intervención hay que decir que el Estado ha empezado a trabajar y a descubrir y desenmascarar a estos señores que han empezado a hacer agio y especulación y contrabando a la inversa, y de este modo se ha empezado a bajar los indicadores inflacionarios del país. Esperemos tener una inflación con más o menos de 1% en diciembre. Si tuviéramos una inflación de 1%, estamos por debajo del 10%. Pero como ha pasado con lo del pollo, que a nadie han dicho que van a hacer subir el precio y no hay ninguna razón lógica para que suba el precio, lo han subido a 21 bolivianos. Es un incremento más o menos de 4 o 5 bolivianos que ha tenido el pollo. Entonces esto va a perjudicar mucho nuestro indicador inflacionario de diciembre, el cual se va a ver reflejado en 1.2, 1.3% de inflación. Vamos a pasar los 10% y hay que ver si logramos regular, si el Estado logra regular el precio del pollo para que en enero, febrero y marzo tengamos inflaciones reducidas y un crecimiento del 3%. Muy bien, perfecto, Martín. Rodolfo, los jubilados, al parecer, como ya lo dijo Martín, han tenido una lucha permanente, ya 2-3 años para alcanzar a través de sus dirigentes este año, o esa conquista social, como son los ajustes en las rentas básicas. ¿Cómo tú evalúas esta labor? Porque se ha llevado adelante un trabajo coordinado con las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, han ido socializando, no ha sido un hecho casual y de pronto han aparecido ahí, querían esos ajustes, sino ha sido un trabajo de varios años. Nuevamente muy buenos días y gracias por participar juntamente con compañeros que realmente han hecho un trabajo en el gobierno y en las gestiones que les han tocado hacer, ¿no?, como autoridades. A ver, yo quiero decirles esto. Hay dos procedimientos que tenemos que entender. Cuando nace las jubilaciones de largo plazo, se inicia pues con un proceso de seguridad social de 1956, ¿ya? Y esta nueva, ¿cómo se llama? Esta nueva seguridad que daba en el corto y largo plazo beneficia pues en su gran cantidad de gente que teníamos antes. Se deben acordar ustedes, Andrés, más que todo. Ustedes saben que había muchas empresas y había más gente trabajando y había más solvencia económica. Yo me acuerdo del sector fabril, las empresas que había, pucha, yo les decía el día viernes cuando nos hemos reunido con los fabriles, nosotros con 10 sindicatos llenábamos la Plaza San Francisco. Y ellos en este momento tienen 85 sindicatos, que ni llegan ni a la mitad de la San Francisco. Entonces, son historias gloriosas que hemos tenido, ¿no?, todos los trabajadores, no solamente del sector fabril. Pero este tema de seguridad de largo plazo ha tenido una falla por el mal manejo del Estado. Los gobiernos de ese entonces han deshecho nuestra economía para las jubilaciones posteriores. Porque si nos acordamos de Dante Escobar, él es el que realmente en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, han destrozado totalmente nuestro tema de seguridad social. Y este primer problema que ha habido del sistema de reparto, porque no te olvides que en este sistema te podías jubilar con 15 años mínimo y con el salario tope del 70% salario base. Ahorita, ¿cuánto está? De 15 años un compañero está ganando 3.600 y de 25, 30, 35 años está ganando 7.600, ¿ya? Ahora se van a fijar cómo es la parte del vacío que existe. Ocurre el problema de que desaparece el sistema de reparto porque ya no hay capacidad de aumentar más jubilaciones porque no hay plata
o no hay fuentes de trabajo. Y como el Estado ya no puede estar presionado por la situación económica, entonces tenemos un problema. Pues. Ya no va a haber capacidad de pagar a los mismos jubilados, y el Estado se hace cargo a partir ya de la fecha 97 con una ley que sale la 1732, ¿ya? Y esa vez estaba yo de ejecutivo en la COD La Paz, pero iniciamos pues un proceso de huelga cuando se privatizan nuestras pensiones y ninguno de los sectores nos colaboran, ¿ya? Entonces, al tener este problema, por ejemplo, los fabriles, paralizamos el movimiento, pero se cierran también las empresas, varias empresas, ustedes que han conocido. Yo trabajaba en la fábrica Said, manufacturas de algodón, sociedad anónima. Al margen de lo que pasa esto, forman algunos compañeros la generación sándwich, en donde mi rol protagónico llega a ser el año 2000. Y el 2003, yo les digo a todos, y siempre tengo documentos firmados, cuando Sánchez Berzaín me quiso hacer firmar un documento para que hagamos la devolución de los aportes del sistema de reparto del 97 para atrás, porque me decía en ese momento 3 ministros, que ahorita no recuerdo, pero a la cabeza de Sánchez Berzaín, nosotros nos vamos a prestar plata del Fondo Monetario Internacional, firmas este documento y les devolvemos esto en menos de un año. Y mi pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si firmaba esa vez ese documento en el Palacio Quemado? Porque ahí fue la reunión y estaba solo yo. Me ayudó un gran profesional, ustedes lo conocen, a Gonzalo Trigoso. Tuve que hacer una consulta con un gran profesional, porque fue también mi asesor él cuando estaba en la Central Obrera. En pocas palabras me dijo, lo vas a fregar, así, de hecho, no firmes, pero pedí otro procedimiento que se haga, pero vamos contigo. No, yo no quiero sentarme, tú estás haciendo eso. Y lo he hecho. He firmado un documento y siempre se los he mostrado y voy a siempre mostrar a todo el mundo, porque gracias a esa firma se reconoce la compensación de cotizaciones mensual a todos los que se han aportado. Todos los sectores sociales se benefician, porque podía haber habido un momento como en la AFP han ido a recoger dinero, ¿no ve? 15,000 bolivianos, 10, fregando a toda la gente con eso. Nosotros les hemos dicho, no recojan, pero recoger. Pero la gente no quiere plata. Y si hubiera ese decreto, resolución, ¿cómo lo hubieran hecho ellos? Hubiesen ido a recoger. Y en este momento hubiésemos estado fregados toditos, en su gran mayoría, porque la compensación de cotizaciones no existía. Y ese documento, entregado en la Casa Social del Maestro, en una gran concentración que se hizo, y mira que también en ese documento, por eso siempre les explico, en la 1732 decía, porque al margen de haber firmado eso, he firmado un documento donde decía, todos aquellos que cumplían requisitos podían jubilarse, pero con el salario mínimo nacional. ¿Y cuánto era el salario mínimo nacional? Era 440 bolivianos. Y también decía en uno de sus incisos, se podrá actualizar anualmente las pensiones de los que ahora se están jubilando. ¿Quiénes lo han fregado eso? Porque yo el año 2003 me retiro y me voy a mi casa. Y ahí empieza la pelea, las divisiones, mineros, fabriles, constructores, maestros, por todos lados. Y se olvidaron de ese punto importante. Nunca actualizaron. Pasó el año, ahí viene el otro gobierno, donde cambian la ley 065, el 2010. En una de sus partes bien importantes era, uno, reducir los años de jubilación, que era 65 años. Y ahí decía ya 58 años. Y uno de los logros también importantes en la 065, no te digo que todo está bien, no, tampoco está mal, era la fracción solidaria.
lo que estaba hablando el compañero. Ahí, por ejemplo, tampoco inicié yo un proceso, porque esa vez estaba de presidente del Colegio Venezuela, peleándome para que la infraestructura no se caiga. Y ahí también hice un trabajo preponderante, bien importante. Cuando se inicia este proceso de la 065, como yo no le daba mucha importancia, porque al fin y al cabo no estaba todavía ni jubilado, yo ya tenía años de trabajo, pero lo que no tenía era edad. Y como no tenía edad, estaba también la generación Sándwich. Entonces me invitan en el 2017, participo y me interiorizo más en la ley 065, y le preguntaba a Pedro Montes, porque Pedro Montes fue pues, el iniciador de eso, y le dije, ¿cómo has hecho este documento? Porque yo, según mi punto de vista, porque uno de mis mejores maestros fue pues Wenceslao Argandoña, Julio García, el Grover Alejandro. Yo tenía buena preparación como Milton Gómez, Oscar Salas, el compañero que se murió, el huracán Ramírez. Tenía mucha participación con los dirigentes porque trabajaba de lado a codo con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me doy cuenta que había vacíos en la 065. ¿Ya? Y empiezo a hacer una carrera en el tema de seguridad, y como yo pertenezco en el sector fabril, lo primero que hago es iniciar a fundar mi nueva asociación de fabriles de jubilados, primero en La Paz y después a nivel nacional, porque todos mis compañeros estaban dispersados, ya no pertenecían al sistema de reparto, pertenecían a este nuevo sistema. Y todos, como había dispersado a la gente, nuevamente hemos tenido que aglutinar a la gente y se ha hecho grande, ¿ya? Porque yo he sido fundador de esa asociación de jubilados en este nuevo sistema. Y ahí empiezo a adoctrinarlos a todos, a que entiendan qué era el tema de las jubilaciones. Y ahí me enfrento con dos pues personajes que realmente hasta ahora están haciendo daño. Gracias a un minero se hace la Confederación Nacional del Sistema Integral de Pensiones, donde este compañero inicia un proceso de trámite de personería jurídica. Y en este proceso también ha habido gastos en el 2015 y le entregan la personería jurídica el 2015, y yo inicio el 2017, veía la participación de cómo estaban. Varias veces fui invitado yo, pero nunca he participado. Porque dentro de nosotros tenemos procedimientos de nominación. Por ejemplo, nuestros eventos sindicales son los congresos, y en los congresos se nos nominan. Yo no puedo nominarles en este lugar a ustedes porque no procede legalmente, y nosotros nos conducimos como dirigentes sindicales en esa forma. Por eso fue mi rechazo de no participar. Entonces, mira que te estoy alargando todo esto. Llegamos a esta parte que es tan importante para mí. 2 años peleando en el Parlamento para que se apruebe la 035, ahora la ley 1582. Pero también ahí nos damos cuenta, a ver, ustedes se van a imaginar cómo ha sido cuando nosotros hemos rechazado que ingresen las AFPs para el manejo económico de nuestro dinero, de todos los afiliados, todos los aportantes. Había visto una falla, como siempre lo he dicho. Por eso me había peleado con el procurador de esa vez, Chávez, que estaba manejando. Yo les decía, ¿dónde está el contrato que se ha firmado con las 2 AFPs? ¿En qué condiciones han entrado estos señores? ¿Cómo tenían que manejar nuestra plata? ¿En qué forma teníamos que haber fiscalizado? No teníamos ni conocimiento cuando había las AFPs. Y cuando he sido dirigente en la Confederación, lo primero que he exigido al Viceministerio de Pensiones, a la gestora y a la APC, era que nos informen realmente todo el manejo económico, cómo se estaba haciendo con la plata de los bolivianos. Y en base a eso hemos entrado a trabajar. Pero imagínate que en el Parlamento se ha paralizado solamente por intereses personales y políticos.
donde han perjudicado totalmente a varias personas. En este momento, más bien gracias a Dios que siguen todavía señores de la AFP, porque yo considero personalmente, legalmente, con lo que he estudiado este tema de la ley, los señores han cometido uno de los peores errores. Uno, habían hecho mal cálculos del 2013 y 2017 con la modificación del artículo 19. Es decir, que si Kelka estaba ganando hasta este momento su jubilación 1.200 según el cálculo que le ha salido, no había sido eso la suba, había sido 1.000. Y a partir de eso le iban a reducir 200. Es una infinidad de problemas que ha existido. Y esto a nosotros nos da carta blanca para iniciar un proceso. Por eso estoy diciendo de que la gestora tiene que hacer una auditoría administrativa interna de todos los movimientos económicos a partir del manejo de la plata de los bolivianos, porque no se puede dejar eso así. Esta plata, como se dijo, es inembargable, ¿no ve? Entonces, yo creo que todo este procedimiento que hemos tenido, yo les digo con todo respeto, es harto que discutir, pero tenemos que estar atentos, porque no queremos que nuestros compañeros en el futuro, que hemos sufrido las consecuencias de esta ley, porque son 199 artículos, repito, 20 artículos que perjudican y que hay que modificar el próximo año, y tiene que ser con la colaboración de todos los sectores para que se modifique esta situación, porque volver a hacer una ley de pensiones es dinero, yo les digo, es plata, y este sector de nuestra Confederación de Jubilados no tiene cota sindical. Todos caminamos con nuestros recursos propios de nosotros, y creo que para nosotros todavía eso es un orgullo. Yo te digo, para darles también la palabra a ellos, por lo menos hasta esto te he sintetizado, pero este 2024 para nosotros ha sido un problema. Y quiero decirte, ¿no? Por último, en esta partecita, los ajustes están mal, y que se entienda, no estamos nosotros en contra del gobierno, sino en contra de los cálculos que ha mandado la APS a la gestora pública, porque varias personas están siendo perjudicadas. Por lo tanto, yo quiero decirte que primero no es incremento, es una actualización de datos y un ajuste a la pensión, como nosotros lo hemos dicho. Muy bien, perfecto, gracias. Viceministro, lo veo inquieto. Claro, es que hay actividad que cumplir este fin de semana, y eso es lo que pasa en la actividad cultural. Bueno, le decía, viceministro, a inicios de año, el bloqueo de caminos de Evo Morales ha provocado una especulación en los precios de la canasta familiar, los combustibles, la actividad turística. Sin duda ha sido reducida, entre los que podemos mencionar la disminución considerable de turistas extranjeros que deberían haber llegado para el Carnaval de Oruro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y claro, parecido ha sucedido con el Carnaval de Santa Cruz, Tarija, Tupiza, por ejemplo, uno de los que se nombra. Me gustaría que usted nos haga una evaluación acerca de la actividad y los hechos positivos y negativos de la actividad cultural de su despacho. Adelante. Muchas gracias, un saludo cordial, mil disculpas. Estamos a fin de año, tenemos varias actividades que tenemos programadas, una delegación de China que está llegando la próxima semana. Hemos procurado generar varios procesos de la gestión cultural que han sido abandonadas por muchos años dentro del Ministerio de Culturas. Es evidente que la proyección realizada para los ingresos del Carnaval de Oruro han disminuido en un 30% en todos los servicios, hotelería, en temas de venta. Los beneficios para el pueblo no han sido elaborados de manera estadística, pero consideramos que había una pérdida para el pueblo de Oruro en respecto al Carnaval de Oruro. Gran Poder no se ha quedado atrás, hemos tenido dificultades. Bolivia es un país que vive mucho de la fiesta, y lo que genera alrededor de la fiesta es lo que genera bastante economía. Son varios los sectores que se benefician con cada una de las fiestas, desde los artistas bordadores. Hay que recordar que después de la pandemia nosotros hemos sido los primeros en atrevernos a salir a
a la calle con el famoso matracazo que realizamos en el ministerio, en la Plaza Murillo, y venían artesanos y nos decían que después de 2 años ha sido el primer trabajo que ellos han recibido después de 2 años, y la economía informal en las artes realmente es paupérrima, podríamos decir. Son familias que se dedican a la artesanía, a la elaboración de máscaras, a la elaboración de los trajes, y con todos estos perjuicios en el tema de la elaboración de trajes ha habido bloqueo del ingreso de materia prima, digamos, para elaborar los trajes para este año, y eso genera obviamente muchos otros perjuicios que estamos queriendo, consolidarlo con el Ministerio de Turismo también. El Festival de Aikile ha sido otro de los perjudicados ya en la segunda fase de bloqueos, porque han sido dos bloqueos tremendos que ha generado este señor, perjudicando notablemente a la economía. Aikile se ha perjudicado con su festival, han pospuesto Aikile, pero ¿cómo es, no? Los alcaldes ahí nos piden ayuda, hacemos todo, hemos generado como Culturas un apoyo entre promoción de alrededor de casi unos 750,000 bolivianos entre artistas que hemos contratado para el Festival del Charango. Pero después son desagradecidos, es decir, no dicen gracias, y encima cuestionan a la presentación de proyectos que nuestro presidente tenía programados hacerlos en Aikile. Creo que engañamos al pueblo, nos piden la mano, después están dándonos la espalda, cuando nosotros vamos en relación a las culturas a promover el patrimonio del charango en Aikile y el festival como patrimonio declarado nacional. Es algo que debemos de defenderlo a todos y todos, es una defensa a nivel internacional. Todos Santos ha sido perjudicado durante los bloqueos, porque para las mesas de Todos Santos, los valles, hay una circulación de bienes increíble, ¿no es cierto? Las cañas, azúcares, la harina para las tantahuahuas, las comidas, toda la tradición ha sido mermada. Lo que se tenía programado a generarse en economía durante Todos Santos ha sido reducida por estos bloqueos, atacando inclusive a la tradición de nuestro pueblo. Es decir, Todos Santos tiene una mirada que va más allá de lo secular, un tema que va más allá hacia nuestros antepasados, la recepción del Jayupacha, que es importante dentro de nuestras cosmovisiones, la valoración de nuestros pueblos, y hay personas que se han quedado en las terminales para poder ir, porque aquí hay un taipi, hay las almas que llegan a su casa, y hay la costumbre de ir a los pueblos a recibir a las almas, a hacer la fiesta, a recibirlos con pinquillos, pero muchas personas no han podido lograr hacer eso. No hemos tenido esta preciosa visita desde el exterior, por ejemplo, de Argentina, Brasil o Chile, que regresan a Todos Santos justamente para hacerlo. Es una fiesta tan importante, quizás tanto como Navidad o Año Nuevo. Es un encuentro con nuestros antepasados, y eso ha sido obstaculizado. Sin embargo, en la parte de la gestión, lo que nosotros estamos haciendo, y es importante puntualizar esto, el Ministerio de Culturas ha sido cerrado por el gobierno de facto el 2020, generando una suerte de gestión un poco tremenda frente a lo que ya habíamos consolidado como gestión cultural en los gobiernos subnacionales. Mal que bien, digamos, los gobiernos subnacionales tienen una dirección o una secretaria de culturas, en plural, culturas, que ha sido ya asumido, y países afuera van copiando esta mirada de culturas y diversidades que va en consonancia con los convenios internacionales. En ese sentido, la gestión de la hermana Esperanza ha sido la de poder coordinar y además poner en orden todo el tema de culturas. Comentaba fuera de micrófono, compañero, que durante 2 años he estado ahí como viceministro, pero no se me ha permitido realizar gestiones de manera directa. Ha sido con la presencia de nuestra hermana Esperanza que hemos empezado a generar más actividad hacia afuera y ordenarlos. Hoy por hoy tenemos consolidados los comités de salvaguardia de los patrimonios declarados ante la UNESCO inmateriales, aún casi no al 100%, solo nos falta Oruro. Estamos empezando, hemos traído apoyo desde la UNESCO para poder generar, y esto también hay que decirlo, los famosos incendios que han puesto en zozobra a los patrimonios, a las declaraciones de patrimonio de chiquitos. Hemos recibido notificaciones de alerta desde la central UNESCO, y hemos trabajado en coordinación directa con Defensa Civil,
directamente con nuestro hermano ministro de Defensa, que nos ha dado todo el apoyo posible para poder evitar que estos fuegos lleguen a quemar a los templos de la Chiquitanía, ¿no? Y ahí, pues en evaluaciones, o sea, fuegos provocados tanto por la derecha como también por la nueva derecha, podría decirlo, que han procurado generar, desestabilizar a este gobierno. Y bueno, ahorita lo pongo a colación también porque eso sí ha generado un momento un poco delicado para nuestra responsabilidad de la salvaguarda de nuestros patrimonios culturales. Entonces hemos trabajado con ellos, el que Bolivia se sume a Mercosur, y además bloqueado por la Asamblea Legislativa, que siempre se retrasan las cosas, nos ha permitido tener un acercamiento más cercano con la UNESCO. Ahora dependemos de Uruguay, ya no de Quito. Quito estaba muy lejos, entonces no había una relación directa con la UNESCO. Podemos indicarles ahora que tenemos una gestión muy importante con la UNESCO. Este año hemos mandado el informe cuadrienal hacia la UNESCO sobre la Convención 2005 de Diversidades. Somos parte de esa desde el 2005, desde el 2006. Y en estos informes previos siempre ha sido un informe de una persona que trabajaba en el Ministerio de Culturas. Este año por primera vez hemos consolidado un informe con los gobiernos subnacionales y la sociedad civil, gestores culturales, un informe de 280 páginas remitidas. Acabo de recibir la confirmación de la UNESCO, que ha sido quizás uno de los mejores esfuerzos realizados en los informes internacionales. Hemos mandado varios informes al Mondial Cult, estadísticas. La economía cultural en otros países está muy bien posicionada, y en Bolivia queremos buscar eso. La cultura viene a ser un eje económico importante, como lo ha demostrado nuestro presidente en la inclusión del eje de culturas en el PEDES. Hemos logrado llevar de Bolivia ante la 19ª reunión intergubernamental de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Asunción. 103 personas han viajado, hemos apoyado esa posibilidad y hemos posicionado el patrimonio cultural boliviano de manera con nuestra morenada de Gran Poder, con nuestra diablada de Oruro y con nuestros chutillos de Potosí. En ese sentido, la gestión ha estado muy bien posicionada. Han habido cosas, tenemos el bicentenario en camino, lo que viene inmediatamente de acá a unos días, y ahí sí tengo que decir que hemos recibido otro bloqueo de la Asamblea, puesto que se había comprometido a hacer las 9 plazas del Bicentenario, museos del Bicentenario, las casas de la memoria. La CAF nos ha entregado una donación de casi $100 millones. Siguen bloqueados en la Asamblea Plurinacional por 2 años y no vamos a poder realizar este trabajo de conmemorar el Bicentenario por una obtusa mirada que lo único que buscan es defenestrar la gestión de nuestro presidente. Justo ahorita tengo que volar porque tenemos un pie, porque hacemos las cosas buenas y tenemos que decirles por qué las hemos hecho mal, y eso me permite un poco estar en este. Dice, una consulta más antes de liberarlo. Hay una actividad importante que tiene que llevarse a cabo, ya me dio pie a ese hecho. Se dice, todavía no está por confirmarse, entiendo, que el 31 y el 1 estaría el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la Casa de la Libertad, precisamente inaugurando estos actos del Bicentenario, que lamentablemente pues la oposición no ve de esa manera, que es importante para los bolivianos. Y claro, la presencia de ustedes en la UNESCO también es importante, porque entiendo que hay trámites importantes, como esta festividad de Guadalupe, por ejemplo, ¿no es cierto? Los saberes, entiendo que hay un patrimonio boliviano. Entonces, este tema, por favor, sobre todo sobre la actividad del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, me imagino que va a estar en Sucre. Siempre me reservo el derecho a los voceros del presidente a confirmar su presencia, pero sí, ya se ha programado el recibimiento del Bicentenario en Sucre. El 31 se va a realizar toda una actividad, un despliegue con nuestros artistas bolivianos para dar pie al programa oficial del Bicentenario
en realidad hay muchos programas oficiales, no hay uno solo, si bien tenemos una delegación del Bicentenario que depende también del Ministerio de Culturas, pero yo tengo mucho respeto también por el programa que tienen los municipios, los gobiernos departamentales, que cada uno de ellos propone sus actividades, las asociaciones que tienen alguna idea para celebrar el Bicentenario. Yo creo que todos ellos tienen que tener una mirada sobre esto, y el inicio va a ser este 31, que da pie a lo que es el Bicentenario. Hemos logrado luchar, tal vez resistir esos embates de desestabilización que querían impedir que nuestro presidente sea el presidente del Bicentenario. Creo que no lo han logrado, y esta es una muestra más de poder demostrar que sí podemos seguir unidos, luchando hacia adelante, buscando una Bolivia mejor. Creo que el mensaje de unidad es lo que más va a ahora mantenerse, y ojalá se pueda concretar todo lo que estamos buscando para este sueño. La Agenda 2530 tiene que ser algo, estamos trabajando en la Agenda 30 adelante con la UNESCO, y creo que aquí la mirada no solo tiene que ser nuestra boliviana, sino regional. Hemos consolidado nuestras relaciones con Mercosur, la CAN y además la GRULAC y otros, y también la relación internacional, porque tenemos un mundo que está fregadísimo y sobre la cual, sin las culturas y los saberes de nuestros pueblos, no podríamos tener un futuro. Gracias. Muy bien, viceministro, muy gentil, felicidades. Buen trabajo, que vaya muy bien. Estamos haciendo un recuento prácticamente de lo que ha significado este año 2024. Estamos a pocas horas, podríamos decir, para estrenar el año del Bicentenario. Y bueno, las organizaciones sociales han sido un sector protagonistas importantes este año para defender la democracia en el país. Las organizaciones sociales han cumplido un rol para defender la democracia y al gobierno legalmente elegido, dando lineamientos en diferentes áreas para evitar, por ejemplo, el acortamiento de la gestión del actual presidente Catacora, y también, ¿no es cierto?, se han concentrado, hay que recordar eso, que de manera voluntaria se han concentrado el 26 de junio, aparecen en Plaza Murillo, y se evita un golpe que se estaba gestando. Para hablar sobre este particular y mucho de la evaluación del trabajo que cumplió las organizaciones sociales, está Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana. A él le pedimos una evaluación de todo lo que han hecho las organizaciones sociales en esta gestión. Adelante, Adrián. Bueno, gracias, Rubén. De inicio, como ex dirigente sindical y en representación de todos los trabajadores bolivianos y de la población misma, nuestra solidaridad con los palestinos, con los niños especialmente, que aún sufren los azotes de un genocidio en su propio territorio. Entonces esperemos esto pueda resolverse, y también los diferentes conflictos internacionales que afectan a la economía de nuestro país. Bueno, en ese marco también debemos decir y recordar, en el marco de las referencias que hicieron Martín, Rodolfo y el viceministro, sobre la coyuntura. No nos olvidemos que la Central Obrera Boliviana, desde su fundación en 1952, ha ido aglutinando a los trabajadores asalariados y a algunos sectores no asalariados también. Pero es fundamental el rol que cumple nuestra Central Obrera Boliviana en la resistencia a las dictaduras militares, desde 1964 hasta el 82, en el que logramos recuperar la democracia. La Central Obrera Boliviana ha jugado un rol importantísimo en este ámbito. También ha sido importante la tarea de la Central Obrera Boliviana a luchar contra el neoliberalismo que se instauró en nuestro país, como en varios del contexto latinoamericano. Nuestro país lo hizo a través de un decreto supremo, el tristemente célebre decreto 21060 del 29 de agosto de 1985. Entonces los trabajadores
hemos luchado contra las medidas neoliberales. Una de esas consecuencias funestas fue justamente lo que Rodolfo señalaba, la incautación de nuestros fondos complementarios por parte de los gobiernos neoliberales. Cometer una serie de acciones como pretender la privatización del agua, lo que dio lugar a la guerra del agua en Cochabamba en el año 2000, la guerra del gas, la defensa de nuestros hidrocarburos, la soberanía del pueblo boliviano sobre sus recursos naturales en el año 2003 y la posterior recuperación del proceso democrático para el pueblo a partir de la elección del 18 de diciembre del año 2005, cuando el pueblo apuesta por una nueva forma de Estado y a través del MAS y PCP se logra una victoria contundente y a partir del año 2006 se inaugura el denominado proceso de cambio en nuestro país. Es ahí donde surgen con mayor fuerza las organizaciones sociales, que también son organizaciones que son parte de la Central Obrera Boliviana, son afiliadas, especialmente la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las compañeras Bartolina Sisa también. Yo me acuerdo que en el último congreso de la Central Obrera Boliviana el año 2018 fueron oficialmente reconocidas como integrantes de la Central Obrera Boliviana. Entonces ese preámbulo nos muestra cómo la Central Obrera Boliviana, los trabajadores y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, y esto se tiene que tomar muy en cuenta. El Pacto de Unidad está conformada por un bloque de organizaciones vinculadas con los campesinos, las comunidades indígenas originarias. Están la CSUTCB, las compañeras Bartolina Sisa, están los compañeros interculturales, está la CIDOP, que representa a las tierras, a los indígenas de tierras bajas de nuestro país, y está el CONAMAC, que representa a los pueblos originarios de tierras altas, especialmente aymaras y quechuas. Entonces, el Pacto de Unidad junto a la Central Obrera Boliviana en la primera etapa del proceso de cambio han coadyuvado para que pueda existir un espacio donde hagan conocer sus preocupaciones, sus necesidades, pero también sus iniciativas. Entonces se conformó el CONALCAM, donde participamos en muchas oportunidades, sugiriendo ideas para que el proceso de cambio pueda efectivamente consolidarse. No nos olvidemos que a partir del año 2006 el país es diferente, se inaugura el modelo económico social comunitario, que tiene la cualidad de recuperar el derecho propietario sobre los recursos naturales, especialmente hidrocarburos, ¿no? Que ya en los gobiernos neoliberales fue enajenado, se vendieron a precios de gallina muerta. O sea, realmente esa etapa ha significado una aplicación de medidas muy duras para la población boliviana y la enajenación de nuestros recursos naturales. Pero con el modelo económico social comunitario eso se revierte, y una de las cualidades es el impulso a la presencia del Estado en el sector productivo y de servicios. Es decir, mayor protagonismo en la economía boliviana. Pero no solamente eso, sino la cualidad es la redistribución de la riqueza, la generación de bonos, por ejemplo, el incremento en la renta dignidad, el bono Juan Azurduy para el binomio madre-niño, el bono Juancito Pinto para evitar la deserción escolar en nuestras unidades educativas. Entonces, esa es la manera en que se manifiesta el modelo económico social comunitario, la redistribución de la riqueza entre todos los bolivianos, lo que no pensaron los gobiernos neoliberales, ¿no? Y ahora aparecen, Rubén y compañeros, aparecen peligrosamente esos sujetos, ¿no? Tuto Quiroga,
Carlos Mesa, Samuel Doria, Fernando Camacho, que son la expresión de la derecha más putrefacta en nuestro país. Han salido y han dicho que ellos van a resolver la economía del país en poco tiempo, pero más bien ellos fueron los responsables de las políticas de enajenación de los recursos naturales. Le llamaron la capitalización, pero en realidad fue la venta a precio de gallina muerta de las empresas estatales. Ellos mismos se beneficiaron. El caso de la cementera de Tarija, propiedad de Samuel Doria Medina. un negociado tremendo. Y así, en el tema de pensiones también, hay personajes de la derecha boliviana que se han beneficiado con la adquisición de empresas en el periodo de las capitalizaciones. Entonces, en ese marco, las organizaciones sociales han jugado un rol importante para coadyuvar en estas acciones. No nos olvidemos que en el ámbito educativo también se promovió el modelo educativo sociocomunitario productivo, recuperando las ideas pedagógicas de Lev Vygotsky, un político pedagogo ruso muy prominente, luego las ideas de la educación para la liberación de Paulo Freire, un brasilero muy destacado en el ámbito de la educación popular, de la educación para la liberación, y el modelo educativo de Warisata, la experiencia que nació en 1931, y que estos tres modelos educativos se unen en uno solo y es conocido como el modelo educativo sociocomunitario productivo. Lo que hace es fundamentalmente vincular al sistema educativo con la comunidad, vincular al sistema educativo con la producción, para que podamos tener recursos humanos, talento humano preparado para encarar la política de la industrialización para la sustitución de importaciones, que es la premisa fundamental que asume el presidente Luis Arce Catacora cuando inicia su gobierno el 8 de noviembre del año 2020, donde efectivamente hay que destacar que se trazó básicamente el primer objetivo de recuperar la economía para los bolivianos, reposicionar el modelo económico social comunitario, recuperar el derecho a la salud y a la educación para los bolivianos. No nos olvidemos que ese contexto es también el contexto de COVID-19, mal administrado por el régimen dictatorial de la señora Áñez, y también el otro objetivo fue la recuperación del derecho a la educación. Entonces, a esas alturas de la gestión en el balance del año 2021, podemos decir, Rubén, ya para esa época, que el presidente logró, primero, la recuperación de la economía de nuestro país, ¿sí?, con todo lo que he mencionado de la redistribución de la riqueza. Segundo, se logró recuperar el acceso a la salud de manera gratuita. Se hicieron las pruebas de antígeno y toda la atención para los afectados por COVID-19. Y el tercer objetivo inmediato logrado fue la recuperación del derecho a la educación. No nos olvidemos que en este ámbito, como en ninguna parte del mundo, Rubén, el gobierno de facto de ese año clausuró la gestión escolar y promovió la aprobación automática, haciéndole daño tremendo a toda una generación de niños, de estudiantes, porque es un perjuicio. Para algunos, claro, ha sido una felicidad pasar de cursos sin estudiar, sin aprender los objetivos mínimos, pero es complicado, porque ahí se crea un desfase en el proceso normal, natural de apropiación del conocimiento de las personas, ¿no? Por eso existe la gradualidad en el sistema escolar y en el sistema universitario, ¿no? Los profesionales, los académicos, en el primer año, pues, toman conocimiento de las nociones básicas de una determinada ciencia, que la van especializando, profundizando en el curso de los años de estudio. Entonces, esos tres objetivos el presidente lo ha logrado con el apoyo de la Central Obrera Boliviana y de las organizaciones sociales. Y bueno, después de eso se hizo muy poco, hay que ser también autocríticos, se hizo muy poco para mejorar la atención de salud para todos los sectores,
para los trabajadores activos, para los jubilados. Se siguen ahí manteniendo las filas enormes en los centros de salud pública. Hasta ahora no se resuelve ese asunto, ¿no? Y en el ámbito educativo, pues se han abandonado las fortalezas generadas el año 2021. Estrategias para recuperar el derecho a la educación, que tenía básicamente una planificación a corto, mediano y largo plazo. Se ha abandonado, Rubén, y eso me parece que no es correcto. Se ha abandonado los componentes para fortalecer el sistema educativo, fortalecer la preparación de maestras, de maestros a través de la universidad pedagógica, que se la utiliza muy poco, lastimosamente. Se ha abandonado la estrategia de las teleclases, las radioclases. Todas las emisoras de radio y los canales de televisión, tanto públicos como privados, nos dieron el espaldarazo para que podamos llegar a esos lugares donde había riesgo sanitario, donde no llegan transporte, etcétera, de manera fácil, llegar a través de las radioclases, las teleclases. Se han cesado esos programas, Rubén, y eso nos parece realmente muy negativo. También se ha abandonado la plataforma Educa Bolivia, que sirvió mucho para esta estrategia. Se tenía la proyección a mediano y largo plazo de que el Ministerio de Educación tenga un canal educativo propio que pueda dar clases asincrónicas para que 24 horas al día, 7 días a la semana, el estudiante, el padre de familia que quisiera actualizar sus conocimientos sobre alguna temática específica pueda acceder a esas clases asincrónicas, como existen en otros países, en la Argentina, etcétera. Entonces han abandonado esos elementos. Los textos de aprendizaje continúan, pero se ha distorsionado el sentido de los textos de aprendizaje. Logramos con el texto de aprendizaje uniformar la gestión curricular del modelo educativo sociocomunitario productivo. Los maestros estaban ya más conscientes, con un apoyo para poder trabajar adecuadamente el modelo educativo, con el que se podían responder muchas cosas, Rubén. Preparar a nuestros estudiantes en el tema del cuidado del medio ambiente, por ejemplo. En situaciones de eventualidad, inundaciones, incendios que hemos tenido, enfermedades, el tema de la producción de alimentos, el comercio, etcétera. Pero bueno, no se le ha dado mucho impulso, y debo recordar que todos estos elementos fueron distribuidos de manera gratuita. Hasta en la actualidad, amigos del panel y la población que nos escucha debe saber que esos componentes llegaron a los habitantes, a los estudiantes de manera gratuita. Incluso se entregaron teléfonos celulares a estudiantes que no tenían recursos, ¿no? Bueno, fue una gestión realmente importante, se recuperaron muchas cosas. Lamentamos, Rubén, que el último Congreso Plurinacional de Educación no haya cumplido las expectativas que se tiene dentro de la normativa de un congreso de esa magnitud. Ha terminado siendo un congreso casi gremial de maestros urbanos y rurales, y eso no es correcto, ¿no? Debió haber servido para generar lineamientos de compromiso de toda la sociedad para coadyuvar en educación. Por ejemplo, mucho se habla del tema de violencia de género contra las mujeres, ¿verdad? Feminicidios, infanticidios, son temas que deben ser abordados en el sistema educativo para prevenir ese tipo de delitos. Pero bueno, no se le ha dado la importancia correspondiente. No obstante, tengo conocimiento que hay conclusiones, pero se les ha manejado tan secretamente que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, no me refiero a los maestros, sino a todos los otros actores, no tienen mucho conocimiento, y es posible que no hagan el acompañamiento adecuado a utilizar a la educación como un verdadero instrumento de liberación. Bueno, entonces, finalmente yo quiero destacar el rol de la Central Obrera Boliviana, de las organizaciones del Pacto de Unidad en la defensa de la democracia, Rubén. Tú has manifestado, hubo un intento de golpe de Estado encabezado por el ex general Zúñiga, ¿no? Y varios otros altos comandantes de diferentes unidades militares que
Yo no sé, no me explico hasta el momento qué les ha tentado. En el contexto latinoamericano ya no existen pues ese tipo de acciones de los cuartelazos, ¿no? Entonces se han animado a una aventura que ha sido rechazada por el pueblo boliviano, por las organizaciones democráticas a nivel internacional, y ha sido encarada así, con bastante fortaleza por nuestro presidente Luis Arce Catacora, que ha dado la cara, efectivamente, el pecho ante ese intento de golpe de Estado. Bueno, eso también ha afectado un tanto a la situación política de nuestro país. Algunos han calificado de un teatro esa actitud, pero nosotros consideramos, aquellos que hemos vivido en la época neoliberal de las dictaduras, sabemos que esas acciones pueden interrumpir un proceso democrático y generar acciones represivas contra los dirigentes sindicales de las organizaciones sociales. Pero bueno, ahí también hubo la fortaleza. Y otro elemento que debemos destacar es la participación de muchas organizaciones en el Congreso del MAS y PCP a principios de mayo de este año, donde se ha visto el interés de los diferentes sectores sindicales, sociales, de fortalecer este instrumento político que ha servido para generar un proceso de cambio. El Tribunal Supremo Electoral ya ha reconocido a la directiva emergida de ese Congreso, y esperemos que sea también el canal que permita la expresión del pueblo boliviano, porque no todos los que votamos en las urnas para las elecciones generales en octubre de 2020 son militantes del MAS y PCP. Muchos son trabajadores comprometidos con el proceso de cambio. Habrá que volver a los principios esenciales del proceso de cambio para que efectivamente nos sirva como el instrumento para preservar el poder en manos del pueblo boliviano, Rubén. Muy bien, perfecto. Estamos ingresando al final del programa, dialogando con el pueblo. Tenemos 4 minutos, a 2 minutos, por favor, a cada uno. No podemos olvidar dos aspectos que yo personalmente considero que hay que resaltar. El tema de la extradición de Maximiliano Dávila, que es el ex zar del gobierno de Evo Morales. Es un hecho importante que ha marcado en lo que refiere a justicia. Y el tema en deporte, yo les voy a pedir a ambos con la misma consulta breve, también ha sido importante ese cambio de actitud de nuestra selección con nuevos talentos, jugadores nuevos, un director técnico boliviano que le dio otra fisonomía y nos ha permitido nuevamente soñar en una eventual clasificación al Mundial. Entonces, arranco contigo en estos 2 minutos, rapidito esas dos inquietudes que tengo. Bueno, voy a ser como un relator deportivo, ¿ya? Porque aquí, mira, yo te digo, lo que se ha hecho bien es bien. Hay que aplaudir, porque qué importante que Bolivia esté por encima en el ranking, inclusive con el... Yo soy bolivarista, ¿ya? Y bueno, mira, pero hay un defecto dentro de nuestra querida Bolivia. No miramos el semillero abajo, ¿ya? Y nos falta, hay jugadores. Como formación de cuadros sindicales, nos falta en deporte. En deporte igual, porque en el sindicalismo falta todavía harto de seguir inclusive haciéndoles conocer la historia del movimiento sindical. Kelka sabe, yo sé, muchos sabemos, somos pocos los que estamos quedando y haciendo historia, te digo, ¿no? Ahora mira, en épocas anteriores cuando yo jugaba fútbol, nadie se fijaba en el Tejar, en el Litoral, en varias Mariscal Santa Cruz, había gente, pero todos se fijaban en jugadores extranjeros. Y eso ha sido, alguna vez llegaban jugadores de calidad, como Ricardo Troncone, Fontana, mira el peruano Acasuso, han llegado gente a dar clases, a enseñar el fútbol, todo, ¿no? Pero pocos directores técnicos han visto un semillero que era también Yungas, Coroico, Santa Cruz. A ver, imagínate, ¿por qué se ha perdido Tahuichi?
gran semillero del fútbol. Había el Enrique Hub. Aquí en La Paz, por ejemplo, 31 de octubre, con el Roque Escobar, con el que yo jugaba. Mira, yo te digo, bien, por nuestro deporte aquí en Bolivia, ya estamos levantando y además ya están empezando a temblar, ¿no?, los otros equipos, pero hay que seguir trabajando. Sostenido. Hay que seguir haciendo esa labor de seguir buscando jugadores. En Bolivia son pocos los que están yendo al exterior, ¿me entiendes? Y los que van, por lo menos, están yendo a hacer escuela y también tienen que venir a enseñar aquí. Porque de jugadores, yo te digo, hay cualquier cantidad. Entonces yo creo que el gobierno en esto tiene que incentivar el deporte. No quiero que me pongan personas que nunca han hecho deporte y estaban hasta de viceministros. Entonces, esos son los males que existen. Cuando nosotros exigimos en Bolivia de que haya aquel conocedor en el tema educativo, yo no le voy a llevar a que vaya a hacer amateur lucha libre, eso no es su hobby más que todo, no su conocimiento. Entonces, todas estas cosas tienen que ir a la par. Tú eres locutor, tiene que haber gente que vayas enseñando cómo tiene que progresar, cómo es la comunicación, todo eso. En el deporte se tiene que seguir trabajando en este proceso, porque de aquí a muchos años podemos ser parte nuevamente en una Copa Mundial y seguir adelante. Yo te agradezco mucho por la invitación que nos has hecho, pero ante todo yo quiero decirles a mis jubilados, feliz Navidad y un próspero año nuevo. El próximo año va a ser para nosotros una lucha inclaudicable, porque tenemos que hacer una modificación de la ley de pensiones, y eso vamos a trabajar con todos aquellos que sean protagonistas, como Kel, Catú y todos, porque esto no tiene que manejar la parte interesada que lo maneja a nivel político, te cuento, porque esto va a generar un gran problema, porque nosotros sabemos ya en carne propia lo que ocurre. Por eso te digo, al guitarrista hay que darle la guitarra para que toque. Por lo tanto, eso es. Muchas gracias a todos ustedes, con la participación de todos los panelistas. En la misma, Lenny. Bueno, coincidimos plenamente en que hay que volcar la mirada a las poblaciones, a las comunidades donde tenemos talento deportivo, ¿no? Tenemos lastimosamente muchos clubes con jugadores extranjeros. Han habilitado además normas para que jueguen hasta 4 jugadores extranjeros en los partidos, y eso está mal, le restan espacio a los futbolistas bolivianos. También se nacionaliza. Efectivamente, hay que fortalecer eso, ¿no? No nos olvidemos que Ramiro Vaca surgió de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Sí, entonces como él hay talento en nuestras unidades educativas. El otro tema que mencionabas nos parece fundamental, que se haya extraditado a Maximiliano Dávila, que era comandante de la lucha contra el narcotráfico en la época de Evo Morales. Bueno, han indicado que tiene mucha información que revelar sobre los posibles nexos de Evo Morales con el narcotráfico, y muchos de esos sujetos que provienen del Chapare deben estar temblando, porque ahí se han encontrado muchas fábricas de maceración de coca, de elaboración de la pasta base para la cocaína, Rubén. Pero además esto nos permite que en el marco de la reciprocidad diplomática nosotros podamos exigir que Goni Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín sean extraditados a Bolivia para que estén presos en las cárceles en Chonchocoro. Eso tendría que suceder en el marco de la reciprocidad diplomática. Finalmente, agradecerte, Rubén, que nos permitas este espacio de diálogo con el pueblo, y bueno, esperemos continuar aportando con algunas ideas y con la experiencia que se tiene sobre diferentes temas, y un saludo fraterno a todos los oyentes que han estado muy consecuentemente asiduos a los programas de análisis económico, político, social en Dialogando con el Pueblo. Que el próximo año sea efectivamente de lucha y éxitos para todos. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Quiero agradecer a
Martín Moreira, analista economista, Rodolfo Ayala, dirigente de la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia, a Juan Carlos Cordero Nina, viceministro de Patrimonio e Industrias, a Adrián Kelka, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana y ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, o mejor dicho, de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Bueno, hemos llegado al final del programa Dialogando con el Pueblo. Me sumo a las palabras de Adrián, aquí y de Rodolfo, de nuestros amables invitados. El último programa del 2024 lo hemos llevado adelante. Queremos aprovechar para agradecer su gentil atención prestada, deseándoles un año venidero que es el bicentenario, lleno de éxitos, con mucha salud, con sueños que se cumplan y la unidad de los bolivianos abrazados sea siempre en nuestra tricolor. Amigos oyentes, muchas gracias a ustedes y que Dios bendiga Bolivia. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.